pan de yuca, ni agua de matalí. Pero terminando el foro, veremos la forma de conseguir unas gorditas con doña Julia de Peje Lagarto. Bienvenido, senador. Inclusión y renovación se llama este foro. Ya describió el senador Ovidio lo que es la inclusión. Es el antónimo, es lo contrario a exclusión. Y sí, efectivamente, los jóvenes fueron excluidos durante mucho tiempo de muchas cosas importantes. Y creo que el mejor ejemplo es usted, senador. El Senado romano era el Consejo de Ancianos. Senado significa senecto, viene de senecto, de ancianos. Pues en México el Senado durante muchos años fue un auténtico Consejo de Ancianos. Estaba constitucionalmente prohibida la entrada de senadores jóvenes, porque en la Constitución había una edad mínima para ser senador y no había forma de que entraran senadores jóvenes al Senado. Ahí el Partido Verde encabezó la lucha y lograron una reforma constitucional para reducir la edad mínima para poder ser senador, y entró el primer senador joven. Ya no recuerdo el año, en los 90 tal vez. Entró Jorge Emilio González como senador muy jovencito, y hubo resistencias, y hubo críticas, y hubo rechazo. Se decía que desnaturalizaba el Senado, la presencia de jóvenes, porque el Senado viene de senecto, aquí solamente podemos haber senectos viejos, no. ¿Qué mejor ejemplo? Por eso digo que el mejor ejemplo es el senador Ovidio. ¿Qué mejor ejemplo de la frescura, de la innovación, de la importancia de tener en el Senado de la República voces jóvenes, voces nuevas, voces innovadoras, presencias frescas que le han dado una sacudida muy importante al Senado? Y luego ha ocurrido en todos los espacios de participación política, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, en los ayuntamientos, en los partidos. Casi todos los partidos, tal vez todos, ya tienen en sus estatutos la obligatoriedad de que un porcentaje determinado de sus candidatos sean jóvenes. Y es así como se ha avanzado de manera muy importante en la inclusión de los jóvenes en la actividad política. Sí, pero la actividad política no lo es todo, es una pequeña parte. Hay muchas otras cosas, muchos otros sectores, muchas otras actividades en las que es importante seguir impulsando la inclusión de los jóvenes. Se hablaba de las actividades productivas, de las actividades educativas, de todo. Esa es la mayor importancia. Por eso celebro también el tema que se ha escogido para este foro. Yo vengo, así se me pidió, a abordar un tema en el que no debieran ser incluidos los jóvenes. Ahí sí hay que excluirlos, a como dé lugar. Discúlpenme que los contradiga. Hay un tema en el que es importantísimo no incluir a los jóvenes: el de la violencia, el de la delictividad, el de la inseguridad. Y lamentablemente, ahí la participación de las y los jóvenes, lamentablemente, ha ido en ascenso, en un crecimiento francamente preocupante. Yo he estado en los últimos 25 años muy involucrado en estos temas. Como secretario general de gobierno de Zacatecas fui responsable de la seguridad pública. En ese entonces no existía la Secretaría de Seguridad Pública. La seguridad era responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno. Ahí me tocó echar
andar, por ejemplo, en la Policía Estatal Preventiva. Es mi bebé, del que a veces me siento muy orgulloso y a veces no tanto. Luego fui responsable de la Procuración de Justicia, ahora soy responsable de la impartición de justicia. Como diputado federal estuve en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y en la Comisión de Seguridad Pública. ¿Sí? Y en estos años o décadas he podido observar con mucha preocupación lo que acabo de señalar: la participación creciente de los jóvenes en actividades delictivas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? La violencia, la inseguridad es un fenómeno multifactorial, se ha dicho muchas veces. Hay gente que dice que la violencia que está viviendo el país se debe fundamentalmente a la pobreza. Es cierto. Hay quienes dicen no, se debe al desempleo. Es cierto. Hay quien dice no, se debe a la corrupción. Es cierto. Hay quien dice no, todo este problemón bárbaro, brutal que tenemos obedece fundamentalmente a la impunidad. Es cierto. Otros dicen no, todo esto se origina, todo esto surge a raíz de la reprobación y la deserción escolar. Es cierto. No. Lo que estamos viendo no es más que el resultado, el producto de la terrible crisis de valores que lacera a la sociedad, fundamentalmente al núcleo de la sociedad, que son las familias. La crisis de valores. Se han perdido los valores. Es cierto. Otros dicen no. Atrás de todo esto están las adicciones. Son las adicciones, son las drogas lo que está generando esta matadera bárbara que traemos. Son las adicciones, son las drogas. Es cierto. Y otros más dicen, no, a ver, no nos hagamos, no le den vueltas. La explicación es muy sencilla. Todo esto obedece a que somos vecinos del país que más armas producen y comercializan en el mundo y que más drogas consumen de todo el mundo. Todo nuestro problema es la vecindad con Estados Unidos. Si no nos tuviéramos de vecinos, no habría tantas armas y no habría tanto tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Es cierto. En fin, es un problema, como lo decíamos, que obedece a estas y muchas otras razones. Es un problema multifactorial. ¿Y qué hacer? ¿Cómo resolverlo? Híjole, pues también ahí hay una diversidad tremenda de opiniones, todas ellas válidas, de sugerencias, de posicionamientos políticos, ideológicos, académicos, todos son muy válidos. Yo tengo el mío. No es una receta mágica y tampoco lo es sencilla. Yo soy un convencido de que este problema, que es hoy, desde mi muy personal punto de vista, el que más le interesa, el que más le preocupa a los mexicanos, el problema de la violencia hoy ocupa, creo yo, el lugar número 1 en la agenda nacional. Se me hace que ni la pandemia. Yo creo, soy un convencido de que los problemas se resuelven cuando se resuelven las causas. Si no resolvemos la causa que está generando u originando el problema, no vamos a resolver el problema. Tenemos que atacar las causas. Yo ahí sí coincido plenamente con el presidente López Obrador. Yo no creo que esto se resuelva echando balazos en la calle,
echando soldados, Guardia Nacional, ministeriales, marinos. Mátenlos a todos, mátenlos en caliente. Y ellos andan matando a la gente, pues también matan. No. Así se hizo en un gobierno, en una administración, la famosa guerra, la guerra de Calderón, y no se resolvió, al contrario, se complicó. Un baño de sangre brutal. Hoy el responsable de esa guerra está en la cárcel, en Estados Unidos, por estar coludido con la delincuencia organizada. No, yo sí creo que si queremos resolver esto de veras, tenemos que atacar las causas, lo que está originando el problema. ¿Y qué es lo que está originando el problema? ¿Cuáles son las causas? Ya las dijimos: el desempleo, la pobreza, la corrupción, la impunidad, las adicciones, la crisis de valores, la reprobación y la deserción escolar. Híjole, ¿y cuánto tiempo nos vamos a tardar en resolver estas causas? ¿En cuánto tiempo vamos a resolver el problema de la pobreza? ¿En cuánto tiempo vamos a resolver el problema del desempleo? ¿En cuánto tiempo vamos a resolver el problema de la crisis de valores? ¿En cuánto tiempo vamos a resolver el problema de la corrupción? ¿En cuánto tiempo vamos a resolver el problema de la impunidad? ¿En cuánto tiempo vamos a resolver en un sexenio? Ja. En un trienio, señor presidente municipal, don Julio César Chávez. Ja. Híjole, es que no es fácil tratar de ser amable en un tema tan agrio, tan ácido como este. Los más optimistas dicen que si bien nos va, estos problemas, estas causas, estos factores criminógenos, los vamos a resolver en una o dos, si bien nos va, en una o dos generaciones. Para entonces, Jorge Miranda y yo vamos a estar ya bien muertos. Somos los únicos viejitos, todos los demás son jóvenes. Pero hay que empezar, pero hay que hacerlo. Y ahí todos tenemos mucho que hacer. Pues el gobierno no. El gobierno, para eso está el gobierno, es obligación del gobierno y para eso pagamos nuestros impuestos, para que el gobierno, pero el gobierno. No. En este tema, no. En este tema mucho podemos y debemos hacer todos. Los maestros y las instituciones educativas, señor representante del rector. En este problema todos podemos y debemos hacer muchas cosas. Los medios de comunicación aquí presentes, las iglesias. Y sí, creo yo que los gobiernos, por supuesto, pero de manera fundamental, de manera importantísima, creo yo, que quienes más podemos y debemos, quienes más responsabilidad tenemos para atacar estas causas del problema, somos los padres de familia, los papás. Los papás tenemos que ser más cuidadosos, más responsables, más estrictos en el proceso de formación de nuestros hijos, estar más al pendiente de ellos. Le hemos aflojado. Como generación de padres, me incluyo, como generación de padres, soy un convencido de que le hemos aflojado de una manera indebida, incorrecta. Con el tema de que hoy es que tenemos que ser amigos de nuestros hijos, es que tenemos que respetar sus derechos. Y a ver, sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, pero hay que educarlos, también hay que formarlos, también hay que hacer los hombres de bien, responsables, respetuosos, inculcarles la cultura de la legalidad, estar al pendiente con quién se juntan, qué hacen, dónde andan, a qué hora llegan, cómo llegan. A ver, sócale.
¡Sóplale! ¡Para afuera, no para adentro! Insisto, no es fácil intentar hacer más o menos amable un tema tan desagradable. Creo que como padres de familia tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Le hemos aflojado. Y esto yo lo he visto. No lo he visto. Lo veo todos los días. No hay un día que no reciba en el tribunal, señor senador, a un papá, a una mamá que llegan ahí. Señor magistrado, vengo muy molesto con usted. Ay, caray. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿No? Porque tiene usted aquí injustamente detenido a mi Jorgito. Él es un muchacho bueno, que ni fuma, ni toma, ni se desvela. El Jorgito. Todo mundo sabía en las que andaba Jorgito, lo que hacía y con quién se juntaba, lo que se metía, todos. Sus amigos, sus compañeros, sus vecinos, todos. Menos sus papás. Ajá. ¿Cómo no? Eso es Pero es más fácil decir, pues el gobierno, es que el gobierno debe, es que para eso está el gobierno. No, este es un tema que nos involucra o nos debe involucrar absolutamente todos. Y ahí, nuestra meta, nuestro objetivo, el blanco al que debemos disparar, tirar, son nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Fundamentalmente ahí. Ahí tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, nuestras políticas, nuestros programas, nuestras acciones, nuestros esfuerzos, nuestros recursos, cómo se han criticado ciertos programas del presidente López Obrador dirigidos a los jóvenes. Este le está dando dinero a los ninis. Híjole, pues es que, sí sabes, el tema de los ninis es el tema más doloroso que tiene este país. Son los millones y millones de muchachos que ya no estudian, no pudieron no seguir estudiando y luego pues no consiguen trabajo. Y justamente ese sector de jóvenes es el más vulnerable. Es el más vulnerable. Muy pronto esos chavos que ya no pudieron seguir estudiando y no han conseguido trabajo, muy pronto están metidos en el cigarrito, en la cervecita, en la cubita, en la mota, y en el crack, y en la piedra, y en el cristal, y en el chemo, y en la tacha, y luego andan robando, pues para comprar, ¿no? Para comprar. Y muy pronto, de la delincuencia común, transitan a la delincuencia organizada. La delincuencia común es la antesala, obligada tal vez, de la delincuencia organizada. Pues por eso ahí, a ese grupo, a ese sector, hay que dirigir buena parte de nuestros esfuerzos, de nuestras acciones. Anda dando dinero a los niños. En fin, creo que para eso deben ser estos esfuerzos, y hacerlos muy seguido. Y yo celebro que así sea. Agradezco muchísimo la invitación. Dejo estas reflexiones para los panelistas que siguen. Me pidieron 5 minutos, pero como no traigo reloj, porque me lo robaron, pues se me fue el tiempo. De verdad, muchas gracias. Bienvenido, senador, y le debemos el pan de yuca y el agua de Matalí. Muchas gracias.